Bueno, pues ya veis, el título es muy esclarecedor, ¿no? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Y pues eso, o sea, nos encontramos en situaciones y en circunstancias que sabemos que tenemos que afrontar, que sabemos que tiene que ser en un momento determinado, pero que por H por B siempre encontramos fórmulas para no hacerlo, para no afrontarlo, para dejar que las cosas pasen, para pues tratar de que se solucionen solas. Sabéis positivamente que esa no es la solución. No es la solución. Una conversación difícil hay que afrontarla. Y a mí me cuesta. Y podéis decir, Victoria, ¿por qué has elegido este tema? Pues he elegido este tema porque me cuesta y me cuesta muchísimo afrontarlas. Y eso que en mi día a día, por mi trabajo, por mi profesión, las afronto y las afronto a diario, porque las tengo que afrontar en casa. Entonces, bueno, pues esa dificultad que yo tengo, ya tengo menos, pero he tenido desde hace muchos años, pues me ha pues motivado a leer sobre el tema, a estudiar, a fijarme en referentes, ¿no? que son expertos, y bueno, pues interiorizar todos esos conocimientos, empezar a aplicarlos y a partir de ahí, pues el compartirlo también con vosotros, con ese público o con esos alumnos a los que doy clases. Vamos a ver muchas cosas en esta sesión, pero con que os quedéis con una, me doy por satisfecha. Una conversación difícil no se puede afrontar sin prepararla. Podremos tener mejor humor, podemos controlar nuestras emociones, como vamos a ver después. Podremos conocer súper bien a nuestro interlocutor, podremos utilizar lenguaje persuasivo, podemos hacer lo que queramos. Si no la preparamos, ya es que no es que no haya éxito, es que será un fracaso rotundo. Con lo cual, primera lección, si luego aprendéis alguna más, pues fenomenal, pero primera lección, en una conversación difícil lo que no puede faltar es una buena preparación. La preparación, 90% del éxito. Vamos a pensar también, o podéis pensar alguno de vosotros, bueno, pues una conversación difícil solamente vale para el emisor. En cualquier conversación tenemos un emisor y un receptor, ¿vale? La conversación difícil y todo lo que vamos a ver hoy me vale para la persona que plantea la conversación y que de alguna manera es el que, bueno, pues la incita, el que quiere hablar, el que tiene algo que comentar, el que tiene algo que aportar a alguien o el que quiere que la otra persona cambie su comportamiento, pero también me vale para mí, que soy yo el que tengo que cambiar mi comportamiento. También me vale para mí, para saber cómo me tengo que enfrentar a esa conversación difícil. Voy a poner un ejemplo que tengo con mi jefe. Mi jefe me ha llamado al despacho, a una reunión, porque quiere hablar conmigo. Y bueno, pues él se la tiene que preparar, pero yo también. O sea, lo que vamos a ver aquí en esta sesión lo vamos a ver desde los dos puntos de vista, ¿vale? Desde la persona que orienta la conversación, es la persona que inicia la conversación, a yo, que soy la persona o ese receptor, ¿no? Lo que vamos a ver, vamos a definir lo que es una conversación difícil, las implicaciones que tienen, vamos a tocar qué tipos de conversaciones difíciles hay, solamente las vamos a enumerar. Si nos metiéramos una no seríamos capaces de hacerlo en una hora. Vamos a coger unas pautas para interiorizar antes de afrontar cualquier conversación difícil. Ya os he hablado de la preparación, ¿no? Pero ¿qué preparamos? ¿Preparamos el discurso? Pues sí, preparamos el discurso, pero tenemos que preparar muchas cositas más. Vamos a hablar de las fases de la conversación difícil, porque tan importante una conversación difícil es la preparación, que es la primera, como la última, que es el seguimiento. Lo veremos al final. Vamos a ver un ejemplo y al final, pues bueno, os voy a dar unas reflexiones que he ido acumulando a lo largo de un montón de años y unas conclusiones un poco para terminar. Como os digo, por favor, todas las preguntas, meterlas en el chat, que las revisamos después. Fijaros, antes de meternos en lo que es la definición de la conversación difícil, ¿qué pretendo yo en esta sesión?
pues pasar de ese miedo que tenemos a enfrentarnos a una situación difícil, a una conversación con nuestro jefe, a una conversación con nuestra pareja, a una conversación con nuestro mejor amigo porque hay algo que no nos gusta y queremos que cambie. Una conversación, fijaos la estupidez que os voy a decir, con mi peluquero cuando le tengo que decir, oye, mira, que es que esto no puede seguir así, o cambia de cómo me estás tratando, o me tengo que marchar y buscar otro peluquero. Todo esto nos vale. Entonces, cuando normalmente tenemos y sabemos que tenemos que afrontar una conversación difícil, pues lo primero que tenemos es miedo. El miedo nos paraliza y como el miedo nos paraliza, evita que afrontemos la situación. ¿Yo qué os propongo? Cambiemos la palabra miedo por la palabra respeto. Respeto hacia nosotros, que nos lo debemos y nos lo debemos mucho, y también respeto hacia el otro. Respeto porque yo tengo que pedirle a mi interlocutor que haga un cambio. Ese cambio que yo necesito para sentirme bien. Mi interlocutor me tiene que respetar el deseo que yo tengo, pero a la vez yo le tengo que respetar a él y tengo que entender también su punto de vista y la situación por la cual se está comportando como lo está haciendo, ¿vale? Entonces, no tenemos miedo a una conversación difícil, sino que tenemos respeto. El miedo nos paraliza, mientras que el respeto nos ayuda a tener bien claros ambos puntos de vista, ¿vale? Cuando afrontamos una conversación difícil y la afrontamos desde el respeto, tendremos muchísimas más posibilidades de éxito que si la hacemos desde el miedo. Y luego ya veréis qué pasa cuando afrontamos con miedo una conversación difícil por cualquiera de las partes. Los nervios fuera. Y vosotros me podéis decir, mira, qué lista. No, que de verdad, que los nervios pasa como con el miedo. Los nervios también nos paralizan. Os compro que en una conversación difícil el éxito no lo tenemos garantizado, que vamos a tener una incertidumbre hasta el final, que nos la vamos a preparar súper bien, que vamos a intentar explorar el punto de vista del otro, que vamos a exponer los hechos fenomenal, que vamos a hacer preguntas abiertas, que vamos a tratar de pues hacer una recapitulación de toda la situación y de toda la circunstancia para ver si somos capaces de llegar a un acuerdo. Chicos, hasta el final no vamos a saber si hemos tenido éxito o no hemos tenido éxito. Es más, es posible que terminemos la conversación diciendo qué bien me ha ido, tengo el compromiso y todo va a ir como teníamos previsto, pero luego veremos en la última fase, que es la fase de seguimiento, que a la hora de hacer el seguimiento nos damos cuenta que hay cosas que nos comprometimos y dijimos que íbamos a hacer que luego no hacíamos, ¿vale? Con lo cual, los nervios nada, porque nos lo tenemos que preparar, nos lo preparamos bien y aunque haya incertidumbre, siempre al final estaremos en mejor circunstancia que cuando hemos empezado. Con lo cual hemos dicho, miedos fuera y cambiamos por respeto y nervios tampoco los metemos dentro de la ecuación. No consideramos una conversación difícil como un marrón. Menudo marrón me voy a comer porque tengo que decirle a quien sea pues que se tiene que cortar el pelo porque así no puede venir a la empresa. No es un marrón, es una oportunidad que a nosotros, a las personas que fomentamos la conversación, nos hace crecer. Es una oportunidad para que la otra persona, pues haga un cambio y también le permita mejorar y le permita pues crecer en ese punto también, ¿vale? Entonces no es un marrón, sino que es una oportunidad para ambas partes. Una conversación difícil, vale, es difícil y de así se trata el seminario de hoy y lo hemos establecido así y ahora veremos las definiciones, ¿vale? Pero vamos a cambiar la dificultad por confianza. Confianza en que si nos lo hemos preparado bien, si tenemos unos hechos contrastados, si conocemos bien las fases en las que tiene que desarrollarse esta conversación difícil, todo va a fluir, o por lo menos no vamos a tener puntos de bloqueo de manera constante. Es posible que identifiquemos fricciones. Si no las hemos identificado antes en las fases previas, identificar fricciones a lo largo de la conversación, pues es bueno también en tanto en cuanto sepamos sortearlas, porque si no sabemos sortearlas nos bloqueamos, pero si sabemos sortearlas podremos subsanarlas con bastante facilidad. Si confiamos en nosotros con las capacidades que tenemos y en nuestro interlocutor, realmente el resultado será mucho más satisfactorio. Conseguiremos muchísimas mejores respuestas por parte de nuestro interlocutor. Y al final de todo,
cuando terminéis la conversación, que no se os olvide. No habéis querido hacerlo, pero habéis superado vuestros miedos, habéis superado los nervios, habéis superado las dificultades, habéis establecido un marco de confianza. Independientemente si os ha salido bien o no os ha salido bien, tenéis que celebrarlo, tenéis que celebrar el paso que habéis dado a la hora de afrontar esa situación que es difícil. Ya os digo, lo más sencillo es no hacer nada. Bueno, pues no hacer nada, lo dejo pasar, explota la bomba y hasta ahí hemos llegado. Ya el tiempo acabará poniendo las cosas en su sitio, que es una frase que nos encanta a todos. El tiempo acaba poniendo las cosas en su sitio y ya se solucionará. No os engañéis, no se soluciona. No se soluciona, quizás a lo mejor de cara al exterior se soluciona, pero de cara a vosotros seguiréis teniendo esa sensación de no lo he conseguido o esto que quería cambiar no ha podido ser. Las personas no cambian si no ayudamos a cambiarlas, si no les ayudamos a detectar cuál es ese cambio que queremos que tengan. Esos son mis objetivos, ¿vale? Hemos dicho miedo por respeto, estamos hablando de nervios fuera, hemos hablado de confianza, hemos hablado de fluidez y hemos hablado también pues, de celebrar. Si nos vamos a la definición de conversación difícil, hay muchas más, pero a mí se me han ocurrido estas y creo que son más que de sobra. Una conversación difícil es la que no quieres tener. Es la que te incomoda, pero por contra es una fuente de aprendizaje, ¿vale? O sea, de una conversación difícil tú aprendes. Una conversación difícil tiene implicaciones y tiene objetivos. Tú inicias una conversación complicada con alguien porque quieres conseguir algo, ¿vale? Tú por una parte te expones, pero por otra parte quieres conseguir algo. Es una herramienta que bien utilizada provoca cambios en comportamientos y además muy visibles. Y es clave en nuestro crecimiento personal y profesional, ¿vale? Para mí son, bueno, pues cinco definiciones, que quizás la más utilizada es la que no quiero tener, ¿no? Pero quedaros con la parte positiva. O sea, el no es negativo, una conversación complicada no la quiero tener, pero por contra me proporciona y me ayuda a crecer personal y profesionalmente. Y además provoca cambios. Y no provoca cambios solamente en el otro, sino que os vais a dar cuenta después que también provoca cambios en mí. ¿Y por qué provoca cambios en mí? Pues vamos a ver un poco de dónde sale todo esto y el origen de todo esto. Fijaros que el título es conversación difícil. Lo hemos llamado conversación y, bueno, pues el adjetivo difícil porque hemos dicho que es algo que se nos puede complicar y que no es del todo sencillo. Pero fijaros que hemos dicho conversación, no hemos dicho charla. Tenemos que distinguir muy bien la diferencia entre hablar y conversar. Hablar es emitir palabras, es comunicarnos por medio de palabras, es expresarnos, ¿vale? Yo puedo hablar delante de un espejo y quedarme yo sola, ¿vale? Cuando converso, la situación es completamente distinta. Ya comparto ideas, comparto punto de vista, comparto mis sentimientos con más personas. Reconozco lo que mi interlocutor me está diciendo. Me muestro receptivo a lo que me están comentando. Legitimo, respeto su punto de vista. ¿Estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo? Pero de inicio respeto el punto de vista. O sea, establezco un marco de colaboración, de cooperación, un marco de respeto. Lo hemos visto en las primeras transparencias. Un marco de respeto y un marco donde yo estoy al mismo nivel que mi interlocutor y establecemos un marco de confianza en el que no solamente nos comunicamos, sino que intercambiamos opiniones, puntos de vista y emociones. Súper importante que recordéis por fin esta transparencia. Los dos muñequitos, veis que tienen los colores de las corbatas cruzadas con respecto a los bocadillos de la imagen. Es buenísima. O sea, ¿qué te dice? Que independientemente de lo que seas o de lo que estás pensando, estás haciendo el esfuerzo para conectar con el otro. Eso es conversar. Entonces, en una conversación difícil, conectáis. Si no conectáis, dejadla, aparcadla. Citaros para otro día. Lo vamos a ver
Lo vamos a ver ahora. En este tipo de circunstancias conversamos, no hablamos. Los monólogos, cuando afrontamos conversaciones difíciles, no tienen ningún tipo de validez. Os doy 3 tips ahora que van seguidos. Cuando conversamos, ni ordenamos ni exigimos, ¿vale? Que se nos quede grabado, compartimos. En una conversación difícil tenemos que pretender cambios de comportamientos, cambios de actitud y entender al otro, ¿vale? Segundo tip, ni ordenamos ni exigimos, pero sí que queremos cambios de comportamientos, cambios de actitud y entender al otro. Os puede pasar que a medida que va transcurriendo la conversación, el cambio de comportamiento es vuestro también, ¿vale? Y además, una conversación difícil no implica demostrar quién tiene razón. Será lo que sea, pero en una conversación difícil no hay ni vencedores ni vencidos, ni yo estoy por encima y quedo por encima como el aceite y te voy a demostrar que tengo razón. Todas esas conversaciones que muchos pues las hemos sufrido y las hemos sufrido en nuestro ámbito laboral o en nuestro ámbito personal, incluso en el ámbito escolar, me atrevo a decir, ¿no? Esas conversaciones en las que uno habla, el otro escucha, una serie de, bueno, pues de relatos, de hechos que pueden ser ciertos, pueden tener validez en ese momento, pueden tener sesgos, pueden tener juicios. Y cuando tú estás escuchando y el otro termina y acaba con y he dicho y esto lo cambias y ya está, eso no es una conversación difícil, eso es un chorreo donde a ti no te genera ningún cambio, porque no te genera ningún cambio, primero porque ¿no? nadie te ha preguntado, nadie te ha explicado exactamente lo que quieres, lo que tienes que cambiar, tú tampoco te has has tenido la oportunidad para explicar por qué actúas como actúas, tampoco te has comprometido a hacer ese cambio, la otra persona tampoco se ha comprometido contigo para ayudarte. Eso no es nada, eso es una charla o no encuentro en la palabra, ¿no? Eso es un monólogo donde alguien habla, la otra persona pues escucha como puede en un estado emocional bastante complejo e inestable e inseguro del que no se saca nada. En una conversación, fijaos lo que os digo, nos comprometemos, cambiamos comportamientos o pretendemos un cambio de comportamiento con un respeto al otro. Ahora, cuando vayamos a ver las fases lo vais a entender mucho mejor. Algunos tipos de conversación difícil. Hay muchísimos más. De queja o de descontento, ¿vale? Pues yo, bueno, pues no estoy conforme cómo está trabajando mi compañero, sus resultados están influyendo en los míos y a ver cómo le digo que una de dos, o cambia según qué tipo de hábitos o según qué tipo de comportamientos tiene, ¿vale? Para que el trabajo en equipo salga. Claro, este tipo de conversación, pues una conversación que a todos nos cuesta, porque claro, ¿cómo le voy a decir a mi compañero que yo qué sé, que no baja a fumar 5 veces? Bueno, pues si le tienes que decir, oye, yo entiendo que tienes necesidad de fumar y que tienes que fumar 5 veces, pero vamos a ver cómo hacemos para que estas interrupciones no afecten en nuestro trabajo. Pues se le dice, ¿vale? Las conversaciones de feedback son las conversaciones más típicas que tenemos en las situaciones laborales, ¿vale? Cuando pues, estamos valorando el desempeño de un colaborador. Son las conversaciones que tenéis con vuestros hijos cuando bueno, pues, hay que darle algún tipo de retroalimentación con respecto a sus estudios, con respecto a las notas o con respecto al comportamiento en casa. La conversación de reclamar o pedir. Ejemplo típico. Una subida de sueldo o un incremento salarial o un cambio de destino. Chicos, esto es una conversación difícil que hay que preparársela y hay que preparársela muy bien. Y fijaros, os diría que el 90% de las veces nos sale mal porque no vamos bien preparados, porque no tenemos argumentos, porque no nos hemos preparado cuáles son los puntos de fricción que vamos a tener con nuestro jefe cuando yo le plantee que, pues en lugar de una subida estándar, necesito esto, porque no llevamos
hechos para poder presentar y para poder demostrar, ¿vale? Otro tipo de conversación difícil es la de poner límites. Bueno, pues es un momento donde tenemos que establecer hasta dónde llego yo, hasta dónde llegas tú, y en este punto intermedio pues no nos tocamos ni nos pisamos, ¿no? Y otra de las conversaciones que nos suele costar mucho afrontar es la de decir no. Decir no, por excelencia, nos cuesta un montón, ¿no? Y también tenemos que aprender a hacerlo, y lo podemos hacer bien y afrontarlo bien con los pasos que os voy a dar a continuación, ¿no? Ya os digo, seguro que se os ocurren muchísimas más, ¿no? Pero en estas 5 las tenemos resumidas todas. Fijaros, antes de que nos metamos en la siguiente transparencia, donde ya vamos a meternos en las fases de la conversación difícil, antes de nada, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que teníamos que preparar y que teníamos que, bueno, pues que vivir, ¿no? Hasta el final de la conversación con esa incertidumbre de si voy a conseguir lo que pretendo o no lo voy a conseguir, o lo voy a conseguir a medias o en una tercera parte, pero que hiciéramos lo que hiciéramos, lo teníamos que preparar. Entonces, antes de meternos en faena y antes de afrontar esa conversación difícil, ¿qué preparamos? ¿Cómo nos preparamos y quién se prepara? Pues lo primero que se tiene que preparar es uno mismo. O sea, la primera que se tiene que preparar antes de afrontar esa situación difícil o esa conversación difícil soy yo. Y tengo que estar convencida de que no hay otra opción, que no lo puedo dejar, que no puedo dejar que me explote en las manos, que el tiempo pondrá las cosas en su sitio, pero eso seguro que no lo va a arreglar, ¿vale? Entonces, primero me preparo yo y me preparo con el convencimiento de que lo tengo que hacer. Y que lo tengo que hacer ya, que no puedo afrontar un tema 15 días más tarde de que haya pasado. Ya no tiene validez, caduca, igual que un yogur, ¿vale? O sea, cualquier comportamiento que queramos cambiar tiene que ir vinculado a una situación reciente. ¿Por qué? Pues porque si no, cuando habléis con la persona en cuestión, pues ni vosotros tendréis todos los datos. Se habrá perdido ese énfasis que le queréis dar. Tendemos a relativizar también las situaciones cuando ya ha pasado tiempo, ¿vale? Con lo cual, convencidos de que hay que hacerlo y hay que hacerlo ya. Pero ojo, no vayáis aquí te pillo, aquí te mato. Os hemos dicho que hay que prepararlo y lo preparamos también con un poco de tiempo. También nos tenemos que preparar a nivel emocional. A nivel emocional no podemos afrontar una conversación difícil si estamos nerviosos, si tenemos las emociones a flor de piel, si estamos enfadados, pero muy enfadados con las personas. O sea, por favor, no afrontemos una conversación difícil si no estamos preparados emocionalmente. Tenemos además que prestar muchísima atención no solamente a nosotros, sino prestar atención a las emociones del otro. En el momento que veamos que nuestro interlocutor está en un punto emocional que puede bloquear la situación, paramos la conversación. Y la paramos. Luego en el ejemplo os voy a explicar algo que nos suele pasar y que tenemos que evitar. También tenemos que prestar muchísima atención al lenguaje verbal y al no verbal. No a todas las personas las podemos hablar de la misma manera. No con todas las personas podemos utilizar el mismo tipo de lenguaje, ¿vale? Adaptemos nuestro lenguaje al interlocutor que tenemos frente a nosotros y también adaptemos nuestro lenguaje no verbal al interlocutor que tenemos. O sea, lo más normal es ponernos así, estamos haciendo una barrera. Yo soy el que mando, el que tengo el poder, y tú cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito, ¿vale? Prestemos atención al lenguaje verbal y el no verbal y adaptémoslo en función de la persona que tenemos enfrente. En la preparación tenemos que identificar en qué coincidimos y en qué no. ¿Verdad que es mucho más sencillo empezar una conversación en la que sabemos que va a haber desacuerdos con un punto de acuerdo? ¿Verdad que nos relaja? ¿Verdad que nos une? ¿Verdad que nos predispone a buscar otros puntos de acuerdo que inicialmente no teníamos? ¿Vale? Pues preparemos o identifiquemos en qué puntos coincidimos, identifiquemos en qué puntos no coincidimos. Hay puntos en los que no coincidimos que vamos a tener que tocar en la conversación sí o sí, pero otros puntos en los que no coincidimos o que pueden ser puntos de fricción que nada tengan que ver con la conversación, olvidaros de ellos. Que discutir por discutir
no nos lleva a ninguna parte. Entonces, los puntos de fricción que tengan que ver con la conversación, ya veremos cómo los sortearemos, pero los que no tengan que ver con la conversación, por favor, los dejáis y los dejáis a un lado, ¿vale? Pero sobre todo, empezamos con un comienzo positivo reconociendo lo que nos une. Y no os olvidéis de esta frase que puede ser muy manida, pero es muy cierta. Es más lo que nos une que lo que nos separa. Y eso lo vais a ver en cualquier conversación y en cualquier circunstancia de la vida. Importante en la fase de preparación que os aseguréis que conocéis bien los hechos. No podemos enfrentar una conversación para provocar un cambio en otra persona si no conocemos bien los hechos. No podemos juzgar, no podemos utilizar lo que nos ha dicho otro como si fuera una verdad. No podemos irnos o remontarnos mucho tiempo atrás. Tenemos que centrar el tema, ¿vale? Cuando no conocemos los hechos, para tener esa posición preponderante, para quedar por encima, solemos utilizar de todo, ¿vale? De lo que cuenta, de lo que no cuenta, de lo que vale y de lo que no vale, ¿vale? Aseguraros bien que conocéis los hechos. Y si no los conocéis, no empecéis la conversación hasta que no los tengáis claros, ¿vale? Preparar también el entorno donde se va a llevar esa conversación. Una conversación difícil, una conversación complicada, una conversación en la que queréis exponer a vuestro interlocutor que requerís un cambio de conducta o de hábitos por su parte, necesita un entorno adecuado y un entorno que favorezca la conversación, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí estáis preparando el qué, el quién, el cómo y hasta el dónde, ¿vale? O sea, 4 claves para preparar la conversación y hasta que esto no lo tengáis, no la podéis empezar. Lo hilamos con las fases. Estamos hablando de preparación y es en lo que me he centrado, hasta ahora. La preparación es la fase fundamental. Lo hemos dicho nada más empezar. Preparación, 90% del éxito. Podemos tener en nuestra mano todas las razones habidas y por haber para que nuestro interlocutor cambie un comportamiento, pero como no lo hayamos preparado, nos caemos con todo el equipo. En esta fase de preparación, y repito lo que hemos hablado antes, y lo repito porque es lo más importante, nos aseguramos que tenemos información de los hechos. Nos aseguramos que esos hechos son correctos y que son así. Nos preparamos todas las evidencias que tenemos para justificar el por qué estamos hablando de lo que estamos hablando. Nos preparamos emocionalmente, identificamos esos puntos de acuerdo y de aproximación con nuestro interlocutor y esos puntos de fricción. Tratamos de suponer, ¿no? Cómo podemos llegar a ellos y cómo podemos llegar a evitarlos, ¿vale? O sea, eso también lo que tenemos que preparar. En una conversación difícil y en la fase de preparación es donde también nos tenemos que mentalizar que no estamos para juzgar a nadie. Una conversación difícil no juzga. Una conversación difícil tiene como objetivo el provocar un cambio de comportamiento. Se centra en la persona por lo que hace, no por lo que es. Un ejemplo que lo vamos a entender todos. Cuando a alguien le decimos eres tonto, le estamos atacando. Cuando a alguien le atacas, se defiende, ¿vale? Si yo le digo es que has hecho una tontería, le gustará más o menos. Pero yo lo que le estoy diciendo es, desde mi punto de vista, lo que has hecho, pues me parece una tontería, ¿vale? O sea, estoy enfocando la conversación, estoy tratando a la persona por lo que hace, no por lo que es, ¿vale? Fundamental. Recordad que en una conversación difícil queremos provocar un cambio de comportamiento, un cambio de actitud, un cambio de hábito, lo que queráis, un cambio. Entonces, para provocar un cambio, no olvidemos que no estamos juzgando, que estamos tratando a la persona por lo que hace
y no por lo que es. Si utilizamos fórmulas como el tú eres, ¿vale? Hemos dicho que había que preparar el lenguaje. Tú eres tonto. O tú vamos a ver qué os puedo decir. Sí, tu comportamiento me hace sentir mal. Fijaros, tu comportamiento me hace sentir mal. ¿Hacia dónde estoy enfocando la conversación? Hacia el tú. Si yo en cambio le digo yo, como lo percibo, me siento mal cuando te comportas de esta manera. Estoy hablando desde el yo. No le estoy enfrentando, no le estoy diciendo tú estás haciendo esto mal, tú me estás provocando este comportamiento. No, no. Yo siento que cuando bajas a fumar 5 veces me cargo con más trabajo del que me tendría que cargar. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Luego, si queréis, lo tratamos un poquito más al final. Todo eso lo tenemos que ver en la fase de preparación. Esa es la fase de preparación donde de alguna manera, bueno, pues interiorizamos todo, buscamos esos puntos de conexión y también los puntos de conflicto y bueno, pues de alguna forma estamos listos para afrontar la siguiente fase, que es la fase de contexto. La fase de contexto es cómo me siento yo y cómo se siente el otro y el entorno que tenemos. Ya os he dicho, si estamos nerviosos, estamos enfadados o enfadadísimos o estamos súper tristes, pues mejor no afrontar esa conversación en ese momento, porque en el fondo nuestras emociones van a ser protagonistas de la conversación y no queremos que lo sean. Queremos que el protagonista de la conversación sea el lenguaje, tanto el verbal como el no verbal, que será el que provoque los cambios. En esta fase de contexto es cuando la clave está en un comienzo positivo. No podemos empezar una conversación difícil con algo negativo. No podemos empezar una conversación difícil con una desgracia. No podemos empezar una conversación difícil con un reproche. Tenemos que empezar con algo positivo. Tenemos que generar un entorno seguro, un entorno de confianza donde ambas partes podamos soltar, podamos respirar, podamos ventilar y estemos preparadas las dos para afrontar lo que viene después. ¿Vale? O sea, preparación fundamental, pero el contexto no lo olvidéis nunca. No va el aquí te pillo, aquí te mato, no va el tener una conversación de este tipo en cualquier sitio que no tengáis intimidad, o que haya mucho ruido o que no permita la expresión. Tampoco la empecéis sin haber soltado, ¿vale? Y sin estar preparados, bueno, pues para hablar en un entorno de diálogo, que en el fondo es de lo que se trata una conversación difícil, ¿vale? Que el entorno propicie el diálogo. La fase de exposición del punto de vista, bueno, pues es donde relato los hechos, donde expongo lo que pasa, donde doy las evidencias sin juzgar. Fundamental, expongo evidencias sin juzgar. Es donde hablo desde el yo, del cómo yo me siento y por qué te estoy pidiendo ese cambio de comportamiento. ¿Vale? Al explorar el punto de vista del otro, ¿qué hago? Pues aquí empiezo a preguntar. Empiezo a preguntar cómo lo ve. Empiezo a preguntar el por qué. Empiezo a preguntar cuáles son las razones por ese comportamiento. Yo necesito, o sea, yo tengo una visión, pero mi visión no tiene por qué ser la verdad verdadera absoluta. O sea, yo tengo una visión, pero y necesito, estoy conversando, necesito escuchar al otro y entender el por qué tiene ese comportamiento, el por qué tiene esas reacciones o el por qué, bueno, pues hace lo que hace y que yo quiero que cambie, ¿no? ¿Y eso cómo lo hago? Lo hago preguntando, no lo hago juzgando. Y lo hago con preguntas abiertas. Y lo hago con preguntas abiertas para darle margen de maniobra y para darle campo a la persona para que lo explique. Si la persona lo explica, yo lo voy a entender. Ya hemos dicho que estamos conversando, estoy respetando su opinión, que no quiere decirse que la comparta, pero estoy respetando su opinión, estoy respetando su punto de vista, ¿vale? Con preguntas abiertas, fundamental. O sea, no se os ocurra decir, ¿no te parece que lo que estás haciendo es una tontería? No.
Eso no, es una pregunta muy cerrada. La respuesta que él te va a decir no, me parece perfectamente normal, ¿no? Una vez que hayas terminado de explorar el punto de vista del otro con preguntas, es momento de hacer una recapitulación, ¿vale? Y enfocarnos en lo que realmente queremos obtener. ¿Qué es lo que queremos obtener? No lo olvidemos, un cambio y un cambio en el otro. Y me da igual en el punto en el que estéis, si estáis en la parte del responsable o en la parte del colaborador. Si es el colaborador el que afronta la situación con su jefe, pues porque le quiere pedir un cambio de departamento, porque le quiere pedir un aumento de sueldo, o soy yo la que le quiero pedir a mi peluquero pues que me cambie el color de pelo, que la última vez no me ha quedado bien, ¿vale? Entonces, una vez que hemos expuesto los hechos y hemos explorado la situación, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues ponerlo todo en conjunto, o sea, hacer una foto de la situación que tenemos. ¿Dónde estoy yo y lo que necesito? ¿Dónde estás tú y lo que yo necesito que tú cambies? Y a partir de ahí, seguir preguntando, ¿vale? Y seguir enfocando la conversación hasta que el interlocutor se dé cuenta de ese cambio que tú necesitas que él haga. Fundamental, ¿vale? O sea, esta fase es la fase junto con la de preparación, las más largas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es en el punto donde iréis y volveréis más de una vez, donde os vais a encontrar los puntos de fricción, donde puede haber desacuerdos, donde vais a volver a tener que explicar por qué estáis pidiendo lo que estáis pidiendo, cuáles son las razones que os legitiman para pedirlo, ¿vale? Es una de las fases que quizás más complicada es, pero que bien llevada es la que os da el éxito de toda la conversación, ¿vale? Que no va a valer de nada si no tenéis las otras bien preparadas. No podéis terminar ninguna conversación sin llegar a un acuerdo, ¿vale? O sea, ¿cuántas veces, y pensarlo un poco, habéis hablado con alguien de algo y venga, va, que sí, que para la próxima vas a ver cómo lo hago diferente, venga, no te preocupes, que mañana pues en lugar de bajar tantas veces voy a bajar menos, o mira, pues me voy a quedar 10 minutos más todos los días y voy a compensar o te voy a cubrir lo que sea, o me voy a ir, voy a tardar en comer 15 minutos menos. Todo eso está muy bien, pero necesitáis un compromiso que de alguna manera ratifique el acuerdo. Y no digo que lo tengáis que poner por escrito con una firma por ambas partes, ¿no? O sea, lo que sí que quiero es que en esa conversación salga la palabra compromiso. Oye, ¿tú te comprometes a? ¿Realmente esto que me estás diciendo me puedo creer que lo vas a hacer? ¿Tengo tu compromiso de que realmente esta situación va a cambiar? ¿Qué necesitas de mi parte? ¿Y en qué te puedo yo ayudar para que puedas cambiar este comportamiento, esta actitud, o podamos mejorar nuestra relación, ¿vale? O sea, no podemos terminar la conversación sin la parte del acuerdo y sin un compromiso. El compromiso además tiene que ser bidireccional. No le podéis pedir a una persona que cambie si vosotros tampoco estáis dispuestos a cambiar. O sea, en una conversación compleja, complicada, difícil, me da lo mismo como la llaméis, las dos partes tienen que ganar. Si solamente una parte gana y la otra pierde, no estamos hablando de una conversación difícil, estamos hablando de lo que decíamos al principio, de una charla de esas donde yo quedo por encima y no vale de nada, ¿vale? Con lo cual, el acuerdo y el compromiso lo tenéis. No vais a alcanzar el compromiso con una persona que no quiera cambiar, ¿vale? Y os lo vais a encontrar. O sea, os vais a encontrar porque la persona pues no quiere y no lo ve, y como no lo ve, pues os puede bloquear la conversación. ¿Qué ocurre cuando se bloquea una conversación difícil? ¿Qué ocurre cuando en toda esa fase, tanto de explorar el punto de vista del otro como de, bueno, pues el ver la situación, enfocarla y de alguna manera recapitular, qué ocurre cuando hay un bloqueo? Pues que tenemos que parar, pero tenemos que parar diciendo, vale, no seguimos porque no estás preparado, no seguimos porque no estás preparada, no seguimos porque las emociones nos están pudiendo y no llegamos a ninguna parte, no seguimos porque ninguno de los dos nos hemos preparado la conversación suficientemente bien
como para poder llegar a ese acuerdo y a ese compromiso. No seguimos porque te estás poniendo muy nervioso, porque estoy viendo que emocionalmente lo que te estoy diciendo te está tocando y no voy a ser capaz de conseguir tu compromiso de manera natural. Puedes conseguir un compromiso forzado, pero no es lo que queremos, ¿vale? Porque el compromiso forzado no es sostenido en el tiempo, mientras que un compromiso natural sí que es sostenido en el tiempo. Entonces, cuando os pasa eso, paráis la conversación, la emplazáis para otro momento, pero emplazada con fecha y fecha determinada, pero es mejor no seguir. Igual que si veis que vuestro interlocutor pues, está bloqueado por las emociones, paráis en ese momento, que no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Qué ocurre cuando paráis en esta fase, cuando no habéis llegado al acuerdo ni al compromiso? Pues que tenéis que volver a empezar con la fase de exploración, con la fase de te comento lo que yo veo, exploro tu punto de vista y volvemos a ponerlo en común. Es posible que la preparación no sea adecuada porque hayamos tocado un punto sensible y eso haya generado un punto de bloqueo, ¿vale? Por eso es importante, cuando llegamos a los puntos de bloqueo, no tratar de desbloquearlo como si tuviéramos un martillo pilón, ¿no? Doy siempre en el mismo sitio, en el mismo sitio, en el mismo sitio, no. O sea, empiezo desde cero, ¿vale? Identifico qué es lo que me ha causado ese bloqueo y reinicio la conversación, ¿vale? Recordad lo que os digo, no tendréis un cambio de comportamiento si la persona no quiere cambiar, si no está convencida que quiere cambiar, si no os da su palabra que eso se va a cambiar. Continuamos con el cierre, con el agradecimiento. Si todo va como tiene que ir, tenéis que cerrar con un gracias. Tenéis que cerrar con un gracias por el esfuerzo, por la predisposición, por el respeto que os habéis tenido a lo largo de toda la conversación, ¿vale? Y ese gracias además también es bidireccional por ambas partes, tanto por la persona que provoca la conversación como la persona que en ese momento es el receptor de ese mensaje. Fracasamos muchas veces en las conversaciones difíciles porque no hacemos un seguimiento, ¿vale? No hacemos un seguimiento, nos olvidamos de aquello que hemos dicho, con lo cual el comportamiento se repite, reitera, ¿vale? Y no hemos conseguido nada. Es bueno que después de una conversación difícil digáis, oye, ¿te parece que de aquí a X días o X semanas nos volvemos a juntar, nos tomamos algo y vemos si la situación va como tiene que ir? ¿Vale? Me cuentas lo que te está siendo difícil, me pides ayuda, yo también te digo los cambios que estoy observando en ti y somos capaces de llegar a otro punto de acuerdo. ¿Vale? Fundamental, lo vamos a ver al final de la presentación, pero vamos, aquí tenéis preparación, la exploración de la exposición de los hechos, la exploración del punto de vista del otro y el compromiso y el acuerdo. Eso no os puede faltar en ninguna conversación difícil. Os pongo un ejemplo súper rápido porque vamos justos de tiempo y quiero ser respetuosa con el horario. Lo más habitual, y me voy a ir al ámbito laboral. Quiero comentarle algo a alguien de mi equipo y como no quiero que se lo tome mal, pues voy a plantear la conversación en un ámbito muy informal. Oye, Carmen, si hay alguna Carmen aquí, que me disculpe, pero no está personalizado. Oye, Carmen, ya, que quiero hablar contigo, pero vamos, que no te preocupes, que va a ser una charla informal, no tienes que preparar nada. Primer error. Una conversación donde quieres provocar un cambio, se tiene que preparar por una parte y por otra, ¿vale? Como yo le he dicho a mi colaborador que no quiero que se prepare nada, yo tampoco me lo preparo, porque como es informal y yo ya sé que voy a conseguir lo que quiero, pues ya está, ¿para qué me lo voy a preparar? Vale, como es informal, también le voy a dar un toque más informal. Me lo voy a llevar a tomar un café. Me voy a llevar a tomar un café a un bar, donde hay un ruido espantoso, donde la comunicación no es fluida, donde, bueno, pues no nos vamos a poder expresar libremente porque podemos tener personas que puedan estar escuchando y que no nos interese, o porque la persona con la que tengo que hablar, pues a lo mejor está un poco intimidada en esa circunstancia. No digo que no vayáis a tomar un café con nadie, pero si tenéis que hablar con alguien de un tema que, bueno, pues que tiene su importancia, pues ni pequéis de mucho ni pequéis de poco, ni lo metáis en la sala de reuniones más grande que tengáis, ni lo metáis en un bar
lleno de ruido, llena de gente, bueno, pues que luego pueda especular. Como no lo habéis preparado, habláis, el interlocutor pues no se entera de nada, no percibe qué es eso que tiene que cambiar. Como no se lo ha preparado, pues tampoco le sale, ¿no? El decir, oye, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Como tampoco entiende el objetivo que tiene esa conversación, porque nadie se lo ha dicho, tiene miedo, tiene incertidumbres, se está haciendo una serie de películas mentales, que es lo peor que puede pasar, porque en el momento que nos hablamos a nosotros mismos, no estamos escuchando a la persona que tenemos enfrente, con lo cual nos damos cuenta que se nos ha hecho la hora, que yo he cogido, he soltado todo el speech, que tengo a la otra persona delante de mí con una cara que muy bien no sé interpretar, que no se ha enterado de mucho, porque yo tampoco se lo he explicado, que encima la he dejado en una situación emocional mala y le digo, oye, que como ya es la hora y tengo otra reunión, pues ¿qué te parece si lo continuamos otro día? ¿Qué vamos a continuar? Si no hemos empezado nada y lo único que me has hecho es hacerme sentir mal, ¿no? Esto es un ejemplo súper típico que nos pasa a todos, nos pasa en las organizaciones, nos pasa en casa, y lo único que hacemos es complicar algo que quizás bien preparado y bien afrontado, seguro que tiene un discurrir muchísimo más fácil y mucho más fluido. ¿Qué nos ha pasado? No hemos preparado, ni hemos dejado que la otra persona se prepare, no hemos controlado nuestras emociones, ni las mías, ni he dejado que la otra persona controle las suyas. He hablado, pero no he preguntado al otro, oye, ¿cómo lo ves? ¿Qué hace que ese rendimiento, o te estoy viendo estos días que estás un poco más flojilla, hay algo que te preocupe? ¿Va todo bien en casa? Oye, ya sé que tienes dos niños pequeños, te están dando guerra, yo qué sé, o sea, hemos dicho que teníamos que iniciar con un pues con un entorno positivo y con ese punto, ¿no?, que nos conecta más que con el punto que nos separa. Entonces, hemos hablado, hemos echado nuestro discurso, la otra persona no ha sabido por dónde le venía el viento, y luego encima decimos, oye, nos volvemos a ver. No, nos volvemos a ver si te lo preparas bien, si me dejas que yo me lo prepare, y si de alguna manera entre los dos somos capaces de definir y de identificar cuál es ese punto de compromiso que queremos aceptar entre los dos, ¿vale? Me quedan aproximadamente 5 minutos. Aquí no me voy a entretener mucho, porque quiero llegar al final por si acaso hay dudas. Aquí os doy un 10. Os doy un 10 si sois capaces de seguir este decálogo que os he preparado. Y os doy un 10 que no soy capaz de darme a mí, porque no soy capaz de cumplirlas todas, ¿no? Pero de vez en cuando sí que está muy bien, ¿no?, tenerlas en mente, repasarlas cuando vamos a tener una conversación que no es sencilla, y hay cosas que son tremendamente obvias, pero os prometo que dan el resultado que tienen que dar. Fundamental el evitar el tenemos que hablar. Cuando tú a una persona le dices, oye, tenemos que hablar, ya predispones con miedo, predispones con ansiedad. ¿Qué me tendrá que decir? Ya estoy inquieta, pues yo no he hecho nada, pues yo he venido todos los días a mi hora, pues esto no, tenemos que hablar, y tenemos que hablar no es nada, porque hemos dicho que vamos a conversar. El tenemos que hablar es yo hablo y tú escuchas, te suelto mi rollo y ya está, ¿vale? Generamos el entorno adecuado buscando esos puntos de conexión, lo que nos une más que lo que nos separa. Si no estamos en condiciones emocionalmente, si estamos muy enfadados, si estamos tristes, si estamos irritados por alguna causa, nerviosos, la dejamos para otro momento. Si las emociones de mi interlocutor bloquean la conversación, paramos, ¿vale? Paramos y la centramos para otro día. Igual que si nuestro interlocutor se niega a mantener esa conversación, no pasa nada, no la mantengáis, pero coger el compromiso para hacerla en otro momento. El tiempo, no dejéis pasar el tiempo. De verdad, cuando se deja pasar el tiempo, las cosas se olvidan, pierden perspectiva, pierden esa fuerza que queríamos emitir. Hablamos desde el yo y como yo me siento, no hablamos desde el tú. No le digo eres tonto si no haces tonterías, ¿vale? Hablamos desde el
desde el hacer en lugar del es. Ni juzgamos ni interrumpimos, ¿vale? Cuando estamos con la otra persona, evitamos ese ruido interno que tenemos, nos concentramos en escucharle, en procesar toda esa información para poder afrontar la siguiente fase. Súper importante, y esto quizás lo compartiré con vosotros en otro momento, en una conversación difícil hay que usar los 5 sentidos. El oído, hay que utilizar el tacto, porque con las personas tenemos que tener mucho tacto. Las conversaciones hay que orientarlas con gusto, hay que tener olfato para identificar en el punto en el que está la otra persona y saber por dónde tenemos que actuar en función y anticiparnos a las reacciones que puede tener nuestro interlocutor, y sobre todo vista y fijarnos mucho en ese lenguaje no verbal que puede tener nuestro interlocutor, ¿vale? Y para terminar, ni vencedores ni vencidos. En una conversación difícil no hay uno que gana y otro que pierde. Si no ganamos los dos, algo hemos hecho mal. Os doy un 10, de verdad. Si nos quedamos con lo que hemos pues aprendido aquí, si lo interiorizamos, si lo practicamos, con que practiquemos 2, 3 cositas, ¿vale? Pues venga, pues hoy me voy a centrar en la fase de preparación, o me voy a centrar en la fase de preparación y en la fase de, pues exponer mi punto de vista. Me voy a esforzar en que todo quede claro. Bueno, pues ya toda esa parte la tengo bien trillada, pues quizás a lo mejor me pongo a explorar el punto de vista del otro, ¿no? Esto os lo resumo en el punto 3. Preparamos, identificamos los hechos concretos, escuchamos, fundamental, buscamos el compromiso y formalizamos el cierre, ¿vale? No tiene más misterio, y es un misterio en sí. La conversación complicada, pues ya os lo he dicho al principio, no podemos garantizar el éxito, pero por lo menos no garantizaremos un desastre si somos capaces de cumplir estas cinco premisas con un poco de rigidez. Yo hasta aquí no tengo más que deciros y que compartir, más que daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención. Quedan 2 minutos, yo me puedo quedar el tiempo que queráis. Si queréis abrir micros para exponer alguna duda, si queréis que compartamos el chat, pues vamos viendo el chat y vamos respondiendo. Mira, Ed me dice: ¿un feedback tipo sándwich es algo correcto? Dice: hay personas que se molestan más si le pedimos parar la conversación. De cualquier forma es mejor parar. Vamos a ver, luego me voy a lo del feedback sándwich a ver si te he entendido bien. De verdad, la conversación es muy importante. Cuando el estado emocional de las personas no es el adecuado, de verdad, paradla. Que se puede molestar, hacedle ver el efecto positivo que va a tener en vuestra relación el parar esa conversación en ese momento, con el compromiso de retomarla y de retomarla más adelante. O sea, ahora mismo os lleváis herramientas para decir: mira, considero conveniente pararlo, ¿vale? Porque no estoy en mi mejor momento, porque tengo tanto ruido interno que, pues que no te estoy prestando la atención adecuada, porque tengo otra serie de problemas que me están impidiendo centrarme en la conversación, porque pues me estoy sintiendo mal con lo que me estás diciendo y necesito pues yo misma prepararme para mantener esta conversación e interiorizar lo que me estás diciendo. O sea, y eso va a fortalecer la relación. Y si realmente la otra persona se empeña en no pararla, no quiere tener una conversación, quiere tener una charla y quedar por encima. No será una conversación difícil, que os eche el chorreo que os tenga que echar, que os entre por un oído y os salga por el otro, porque eso no será una conversación, sino que será una charla. Ed, me dices un feedback tipo sándwich. Yo entiendo que es el que de alguna manera te dan, pero tú no eres capaz de, o no te dan la posibilidad de poder expresarte
en el porqué, ¿no? de esos comportamientos o el porqué de esas actitudes. Entiendo que es así, ¿no? Ábrete el micro si quieres. Sí, sí. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Qué alegría ver. Muy bien. Lo del tipo sándwich es ese tipo de feedback que es primero positivo, luego la parte negativa y lo que he leído algunas veces que no es lo mejor, y luego positivo como para cerrar, para quedar bien. Pero he leído que inicialmente recomendaban eso, pero que ahora no se ve porque ya cuando comienza con algo positivo, ya, que ahora viene, no escuchan ni lo positivo, sino solamente lo negativo. No sé qué piensas sobre eso. Vale, vamos a ver. Yo os lo he dicho al principio. O sea, yo considero que tenemos que iniciar con algo positivo. Os he dicho que tenemos que buscar la conexión. Tenemos que buscar qué es eso que nos une, ¿vale? Dicho esto, y sobre todo cuando hablamos en conversaciones de desarrollo o en feedback de desempeño, el empezar por algo positivo, lo que está mal es, empiezo por algo positivo, te hago un poquito la pelota y permitirme la expresión para luego darte un zasca. Eso es lo que no vale. Eso es lo que no vale. Yo empiezo con algo positivo siendo sincera. Eso es lo primero, ¿vale? Te busco el punto de conexión. Te doy todo lo que son, bueno, pues esas argumentaciones que valoran y validan unos comportamientos, ¿vale? Y bueno, pues igual que te doy eso que validan esos comportamientos, con lo cual estoy súper contenta y que de alguna manera pues me identifico mucho y que favorecen mucho el equipo, el trabajo en equipo, tenemos que hablar no de eso que no me gusta, sino esos comportamientos que quizás con algún pequeño cambio, pero te sigo hablando en positivo. No te digo, lo que haces bien es esto, pero lo que haces mal es esto otro. No, no. Vale, esto está muy bien. ¿Cómo crees que todavía podríamos potenciar más esas fortalezas que tienes? ¿No te parece que quizás si nos enfocamos, no te estoy diciendo que lo hagas mal, te estoy diciendo que si nos enfocamos y hacemos un esfuerzo en todo esto, podríamos reforzar? ¿Vale? O sea, no sé si ves la diferencia. La diferencia inicial del sándwich que tú dices es te hago primero la pelota, te doy un zasca y para que no te enfades mucho, te vuelvo a hacer la pelota y te digo qué bien lo estás haciendo y no te preocupes que vas a ver cómo te va a ir muy bien. No, eso no va así. Si os interesa mucho, podríamos, aquí Anabel nos dice si habrá más webinars, pues yo creo que alguno más habrá y si os interesa mucho, pues podríamos enfocar alguno, pues eso, de dar feedback o hacer algún taller donde pudiéramos trabajar un poquito esto, ¿no? O sea, el feedback tiene que ser, sobre todo, sincero, valorando aquello que estamos haciendo muy bien y identificando qué es eso que tenemos que cambiar para que lo que va bien todavía vaya mejor, ¿vale? De esa manera tenéis a un colaborador muy reforzado, porque no le estáis diciendo esto me gusta, pero esto no, no, no. Esto me gusta y me gusta mucho y además si haces esto, todo esto lo hacemos mucho más grande, ¿vale? ¿Tenemos más dudas, más preguntas? ¿Alguien que quiera comentar alguna cosita más? Pues nada, mil gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, los que me conocéis a través de las redes, me podéis localizar o bien a través de LinkedIn o Instagram o incluso en el email hola @. Los que estéis interesados en que comparta la grabación de la sesión, pues también la compartiré con vosotros sin ningún problema.